Muy buenos días a todos los tertulianos y tertulianas que nos acompañan el día de hoy. La tertulia antropológica es un conversatorio mensual en el que invitamos a diversos especialistas dentro de las ciencias sociales para intercambiar conocimiento generado en torno a diferentes problemáticas o propuestas generados en torno a docentes, estudiantes y público en general. Este espacio, denominado Tertulia Antropológica, es coordinado por el programa de la Universidad de Panamá, la Hora 3, eh, Antropología Pública Panameña, la revista Contacto y la Escuela de Antropología de la Universidad de Panamá. En esta oportunidad tenemos al doctor Fernando Vázquez Barba, es doctor PhD en filosofía por la Universidad de Hradec Králové de República Checa, con especialización en filosofía antigua, filosofía del lenguaje, filosofía de las ciencias y metafilosofía, especialmente en métodos filosóficos. Es también investigador, fue investigador predoctoral visitante del programa de investigadores visitantes de la Universidad de Navarra en España, financiado por el programa Erasmus en 2016. Actualmente es investigador del CIFU y profesor a tiempo parcial del Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá. También fue fundador del grupo de amantes de Sofía para la promoción de la filosofía que llevaba a cabo los cafés filosóficos. Y bueno, sin más preámbulos, les dejo con el doctor Fernando Vázquez. ¿Qué tal, profesor? Buenos días y buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad. Quisiera iniciar agradeciendo a los organizadores de estos coloquios, a, a la socióloga y futura antropóloga, cientista social Rita Ramos, al eh, editor en jefe de la revista Contacto, Aarón Bracho, colega también de filosofía, y al profesor Alberda, a quien quizás no lo conozco personalmente, pero igual agradezco mucho el espacio y respeto también el hecho de que ofrezcan de manera ad honorem, y eso es importante. Eso quizás le da una cierta especialidad a lo que hacen, eh, eh, y que creen estos espacios de discusión, de tertulia, de temas diversos, muy interesantes. Entonces, quería empezar agradeciendo a los organizadores y expresando mis respetos por esto que hacen, ¿no? Abrir espacios de discusión precisamente en un país donde eso es bastante raro. Y veremos más adelante en la presentación quizás porque existen algunos problemas con el diálogo, ¿no? Entre los panameños. Eh, Algo más quizás introductorio que quisiese decir, este tema sobre lo panameño, la nacionalidad en términos generales, es un tema que me consumía desde que ingresé a la universidad. Desde que ingresamos a la Universidad de Panamá, entramos en contacto, digamos, con algunos profesores que nos introdujeron en estos temas. También realizamos algunas lecturas y veíamos con mucha preocupación el hecho de qué era exactamente Panamá, qué nos hacía como tal panameños, ¿no? Afortunadamente encontré toda una tradición en ese entonces de filósofos panameños que habían pensado sobre qué es eso que hace al panameño ser lo que es. Ese interés se despierta en mí, digamos, desde muy joven, a pesar de que por cuestiones de formación y especialización no continuamos y no hemos quizás escrito nada en ese sentido. Ese interés se ha mantenido ahí, y bueno, precisamente con, con este espacio hemos aprovechado para presentar algunas de esas investigaciones, algunos documentos y algunas ideas en términos generales, algunas reflexiones
sin que éstas pretendan ser concluyentes sobre un tema tan interesante como el problema de lo panameño, como hemos denominado a esta presentación. Por último, quisiera advertirles lo siguiente, es una advertencia que quizás ha hecho primero René Descartes, filósofo francés, quien nos dice que cuando estudiaba en el Colegio de la Flèche, él entendió que no se puede imaginar nada, por extraño e increíble que sea, que no haya sido dicho por algunos de los filósofos. Eso se los digo precisamente porque muchas de las ideas que eh, van a ser presentadas acá pueden sonar un poco chocantes, quizás, un poco, eh, quizás en el sentido también de Bertrand Russell, cuando nos dice que si uno quiere convertirse en un filósofo tiene que perderle el miedo a las perplejidades, ¿no? A los disparates, en términos específicos. En filosofía hay muchas ideas que pueden parecernos un poco raras, un poco a veces traídas de los cabellos, un tanto disparatadas, si se quiere, increíbles, extrañas, pero como siempre le digo a los estudiantes, las ideas de los filósofos son para ser pensadas, para ser analizadas, más que para ser adoptadas. Hay que recordar que los filósofos, como cualquier otra persona, y eso es una característica de esta disciplina, de esta profesión, son personas, ¿no? Con ciertas inclinaciones, eh, digamos, con ciertas actitudes mentales que de alguna manera le dan cierta personalidad y cierto carácter a su reflexión. Entonces, en ese sentido, va esta advertencia que busca eh, que las ideas expuestas acá sean tomadas, digamos, con cierta apertura mental, sin el ánimo, digamos, de chocar en algún sentido con la susceptibilidad sobre eh, la idea que podamos tener de qué es el panameño como tal, ¿no? Sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar esta presentación. ¿La logran ver? ¿Sí? ¿Se ve con claridad? ¿Sí? Bueno, vamos a Sí, sí se Se ve. iniciar. ve perfecto. Sí, disculpe. Sí, bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo. Digamos, el título que hemos escogido para esta presentación es la pregunta por lo panameño en la filosofía académica panameña. La pregunta por lo panameño hace alusión a preguntar qué es aquello que hace al panameño aquello que es. Es decir, qué es esa característica fundamental, peculiar del panameño que le da, digamos, un tono peculiar eh, a todo lo que se produce en Panamá. Fíjense que esta idea de que nosotros poseemos una cierta característica peculiar que nos hace ser especiales de alguna manera es una idea que se puede encontrar incluso en algunas cuñas televisivas que promueven ciertos productos. Por ejemplo, hay una cerveza, no vamos a mencionar el nombre porque no pagan patrocinio, hay una cerveza que utiliza este criterio diciendo que el panameño donde llega siempre prende la chispa porque él es peculiar, etcétera, etcétera. Entonces es una idea que de alguna manera eh, se presenta también como parte de cierta propaganda que se vende de alguna manera. Eh, de hecho, hay incluso una, eh, un condimento que se le llama salsa al estilo panameño. Es decir, una salsa que tiene una especie de sabor muy peculiar, lo cual es bastante curioso porque los ingredientes que se utilicen probablemente sean sintéticos, pero es curioso que se utilice la idea de que es un estilo panameño, es decir, que hay una peculiaridad en esta salsa, ¿no? Esta pregunta, y esto es también importante decirlo, este problema no solamente ha sido abordado por filósofos, pero en este caso nos vamos a concentrar solamente en lo que han dicho algunos filósofos académicos, y esto es importante, eh, que son filósofos panameños. Esto lo decimos, digamos, para situar un poco
o para delimitar un poco el sentido de este título que hemos escogido para la presentación. Vamos a ver un poco algunos aspectos de carácter histórico sobre el origen, digámoslo así, de la filosofía en Panamá. Al respecto hay un texto muy fundamental, diría yo, un texto fundamental del doctor Diego Domínguez Caballero, que es, podría decirse sin tantos reparos, el padre de la filosofía académica panameña. El doctor Diego Domínguez Caballero escribió en 1963 Los estudios filosóficos en la Universidad de Panamá, que es un opúsculo en el que él sintetiza de manera, digámoslo así, breve, cuál ha sido el desarrollo de la enseñanza de la filosofía y de la filosofía en términos generales en Panamá, hasta 1963. En Panamá existió, digamos, filosofía en términos académicos en el siglo XVIII, con la fundación de la Real y Pontificia Universidad de San Javier, ¿no? Una llamada Colegio de los Jesuitas, y se enseñaron algunas cátedras de filosofía, teología moral y escolástica. Sin embargo, este esfuerzo de universidad, 18 años después, dado que los jesuitas son expulsados del continente, eh, pierde toda vigencia y no existe mucho rastro, digamos, de lo que tampoco se ha estudiado a profundidad tampoco, cuál era la dinámica, el contenido de los cursos, etcétera, etcétera, de esta universidad. Existe un estudio, que es el único que conozco, es probable que existan otros, del historiador, y bueno, no es historiador en términos profesionales, pero es considerado historiador, Juan Antonio Susto, que fue enviado a Costa Rica a especializarse en algunos cursos de numismática, archivología, paleontología, paleografía. Fue enviado por Porras a tomar ciertos cursos a Costa Rica con el objetivo de que organizase, estamos hablando de inicios de la República, de que organizase el Archivo Nacional, y así lo hizo. Él escribió también un opúsculo sobre la Universidad de San Javier, pero digamos, no es un estudio detallado. No existen mayores referencias a, a esta universidad, su dinámica, y sería bueno profundizar en el estudio de esta universidad, a pesar de que tuvo una vida bastante corta, como decíamos, unos cerca de 18 años, alrededor de 18 años, ¿no? Diego Domínguez nos dice en este opúsculo precisamente, y ahí está la cita, es una cita que se puede encontrar en la página 37 de este opúsculo, nos dice precisamente que los estudios filosóficos, a pesar de que ya existía una Universidad de San Javier, toman forma con la fundación de la Universidad de Panamá en 1935, ¿no? Desde 1935 existen algunos cursos introductorios en algunas carreras de la Universidad de Panamá, pero es hasta 1936 donde se inician propiamente, cuando se funda el Departamento de Filosofía y se incluyen asignaturas de filosofía en todas las carreras de la universidad. Según Domínguez Caballero, esto fue un esfuerzo en conjunto con otros profesores eh, que conversaron con el entonces rector Octavio Méndez Pereira y recibieron el apoyo para abrir la carrera de filosofía, ¿no? Es desde ese entonces que se puede decir que existe propiamente la filosofía eh, en Panamá, y existe como filosofía académica, ¿sí? Y esto es importante, aquí es importante hacer una distinción. No quiere decir que no existiesen reflexiones filosóficas, ¿sí? De algunos otros pensadores, como lo vamos a ver, pensadores, ensayistas, pedagogos, en fin. Pero en propiedad, en términos académicos, existe la filosofía desde la fundación de la Universidad de Panamá. Diego Domínguez también nos dice que el primer plan de estudios de la carrera se publica hacia 1937, pero este recibe o sufre varias modificaciones
y se logra estabilizar o medianamente estabilizar hacia 1957, ¿no? Obviamente eso ha recibido algunos cambios, pero en términos generales el primero se publica o se presenta en 1937. Esto es un dato que no parece relevante, pero la figura de Diego Domínguez Caballero es fundamental aquí, porque Diego Domínguez Caballero en algún momento llegó a dar todos los cursos de la carrera de filosofía. Se hizo cargo de todos los cursos. De ahí su papel central en el establecimiento de la filosofía en Panamá, ¿no? Él ingresa como profesor auxiliar en el 43, él luego se va a especializar, regresa, y hacia 1957 todos los profesores son panameños. Esto es otro aspecto importante. Existían algunos profesores que ofrecían cursos de filosofía, pero eran profesores extranjeros de universidades alemanas, estadounidenses, que lo vamos a mencionar acá por también razones de tiempo. Entonces, esto es fundamental nuevamente por la figura o el rol que tiene Domínguez Caballero en el nacimiento de la filosofía académica en Panamá. Fíjense, y esto lo traigo a colación. Diego Domínguez menciona precisamente algunos obstáculos iniciales que tuvo el establecimiento de la filosofía en Panamá. Uno de esos obstáculos, decía Diego Domínguez Caballero, es la incomprensión por parte del medio, ¿no? El filósofo se ve como una especie de bicho raro. Estamos hablando a mitad del siglo XX, ¿no? Si hoy el filósofo aún es visto con cierta extrañeza, eh, no podemos imaginarnos cómo sería a mediados del siglo XX. Otro de los obstáculos que menciona es la carencia de recursos económicos. De hecho, él menciona en este opúsculo que muchas veces no había para pagarle a los docentes, ¿no? Y la paga no era, digamos, muy elevada tampoco. La falta de profesores es otro aspecto, e investigadores preparados, otro aspecto que menciona como obstáculos iniciales, y la ausencia de una tradición filosófica. Lo curioso, y por eso lo he traído a colación, es que estos obstáculos aún persisten, ¿sí? Aún, por ejemplo, faltan profesores e investigadores preparados, aunque a pesar de que hay una nueva generación que está en ese proceso, por así decir. La carencia de recursos económicos es otro factor que aún existe. La poca receptividad por parte del medio sigue existiendo. Y nuevamente, la ausencia de una tradición filosófica es uno de los grandes problemas fundamentales, al menos de la filosofía en Panamá. Existen profesores que reciben cierto nivel de preparación académica en el extranjero, traen ciertas ideas, ciertos autores, etcétera, etcétera, pero ellos no han logrado fundar una tradición filosófica como tal. Una tradición filosófica como lo hay, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la tradición pragmatista tiene un rol principal, o en Europa, por ejemplo, donde eh, existe también la tradición analítica, la tradición fenomenológica. En nuestro país eso no existe porque los filósofos, de alguna manera, o la reflexión eh, filosófica tiene un carácter un poco más híbrido, para utilizar una terminología de Canclini, ¿no? Tiene un carácter más híbrido en el sentido de que los filósofos aquí no se apegan tanto a ciertos autores y a ciertas tradiciones, sino que tienden a ser más fieles quizás a, a sus curiosidades intelectuales. Es decir, no se suscriben netamente a autores, a una tradición, sino que exploran y uno puede encontrar en filósofos panameños reflexiones sobre pensadores existencialistas, también pragmatistas, analíticos, eh, de la filosofía fenomenológica, etcétera, etcétera. Eso es un aspecto muy característico de nuestro medio, y estos obstáculos, al menos que enfrentó
Domínguez Caballero en su momento siguen vigentes. Y eso es bastante curioso, ¿no? Habría que preguntarse por qué. Porque a pesar de que existe ya un departamento fundado y demás, existe, digamos, también un nivel de institucionalización de la filosofía, si se quiere, ¿por qué estos obstáculos subsisten, ¿no? Habría que preguntarse y buscar algunas respuestas ahí en ese sentido. Fíjense lo que nos dice Diego Domínguez Caballero para ir entrando un poco en materia. Los trabajos de mayor interés y cantidad se han presentado en lo que se refiere a la historia de las ideas en Panamá y es lógico que ello sea así. Fíjense que estamos a mediados, estamos hablando de mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, quizás el colega Aaron podría decirnos algo en ese sentido. A mediados del siglo XX, el Estado panameño, precisamente en 1953, se funda la Junta Nacional del Cincuentenario y se editan algunos volúmenes que se titulan 50 años de República. En uno se compilan algunos documentos que se consideran esenciales para la historia de Panamá y en otros una serie de ensayos de algunos académicos panameños que reflexionan sobre la vida nacional. Uno de esos ensayos es el papel de los grupos humanos de Panamá, de Hernán Porras, donde él intenta hacer una reflexión, él mismo lo dice en este ensayo, sobre la nacionalidad panameña. Es decir, que existe a mediados del siglo XX un esfuerzo por pensar Panamá. Existe a mediados del siglo XX un esfuerzo llevado a cabo incluso desde el Estado por entender y adquirir, digamos, una visión un poco más coherente de aquello que es Panamá. Entonces, esto se los menciono como como un hecho de carácter contextual. En este periodo, o al menos del periodo del que estamos hablando, hay una preocupación fundamental por entender qué es eso que es Panamá. Esa preocupación no es una preocupación únicamente nuestra. Eh, Quizás en los comentarios más adelante lo vamos a ver. En algunos casos, estas preocupaciones son tomadas de algunos autores, por ejemplo, autores españoles, eh, que a finales del siglo XIX reflexionaban sobre aquello que era España, por ejemplo. La llamada generación del 98, con Miguel de Unamuno, que quizás era el, el, el filósofo, el intelectual más prominente de esa generación, es quizás también el más conocido. También esta reflexión sobre qué es ser, en ese caso estamos hablando de qué es España, qué es ser español, esa reflexión se da mucho más recientemente en Francia, por ejemplo. Incluso se da desde algunos ministerios en Francia, cuando se empiezan a preguntar qué es aquello que es ser francés, qué es ser francés. Pero el contexto, al menos, de la reflexión en Francia es diferente. Se da en el contexto de la migración por parte, una migración importante por parte de grupos musulmanes que estremece Francia y que los lleva a preguntarse de alguna manera qué es eso que, que llamamos francés, qué es ser francés. De hecho, hay una novela que les recomiendo de un novelista francés que se llama Michel Houellebecq, que se llama Sumisión, y trata precisamente eso, ¿no? De esta idea de los musulmanes tomándose instituciones importantes de Francia, incluso se llegan a tomar los musulmanes la Sorbona, ¿no? Es un poco este miedo llevado al ámbito de la literatura, ¿no? Es genial. Houellebecq es, es un tremendo escritor y la novela Sumisión es recomendable. Entonces, este tipo de reflexiones en torno a qué es ser eh, español, francés, en este caso, qué es ser panameño, eh, surgen, digamos, en un contexto específico. En el caso de Panamá,
vamos a ver algunos hechos más adelante que hacen que surja esta reflexión, pero también hay una influencia, y esa es al menos mi perspectiva, hay una influencia de ciertos autores españoles, ¿no? Que de alguna manera intelectuales y académicos panameños leen y traen, de alguna manera importan eh, estas preocupaciones, ¿no? Pero eso no, con esto no quiero decir que sea una preocupación importada. Hay fenómenos específicos en Panamá que ocurren en ese momento que llevan a los panameños, académicos panameños, a preguntarse qué es ser panameño. Y estas preguntas, como lo vamos a ver, no surgen únicamente en el siglo XX, también se dan en el siglo XIX, ¿no? Vamos a continuar acá con la presentación. Este es, este es un documento, es una tesis publicada por Moisés Andrés Chong Marín, que es un filósofo, precisamente se gradúa o presenta su tesis de licenciatura en 1952, bajo la dirección precisamente de algunos académicos, creo que es el doctor Gasteazoro, y él no hace una reflexión sobre lo panameño como tal, aunque emite algunos criterios, según Chon, por ejemplo, y esto es también cuestionable. eh, una de las características de las ideas panameñas es el individualismo, ¿no? Como sabemos hoy, el individualismo es una característica quizás de todas las sociedades occidentales, ¿no? Y de las sociedades modernas. El individualismo es una característica importante. Entonces, Chong no ofrece una reflexión estricta sobre el panameño, pero sí ofrece una reflexión porque al menos Chong con esta tesis intenta justificar la existencia de una filosofía panameña. Pero nos dice Chong que existe una filosofía panameña, pero esa filosofía no es una filosofía de carácter metafísico. De hecho, Chong nos dice que eh, digamos, los grandes revuelos de la metafísica parecen no tener un suelo fértil, no solo en Panamá, sino en Hispanoamérica, porque no existe una filosofía que, por ejemplo, como la alemana o la francesa, que se preocupe por cuestiones de carácter metafísico, por el ser, eh, eh, por la esencia, por Dios, etcétera, etcétera, que son temas de carácter eminentemente metafísico. Si no nos dice Chon que la filosofía panameña es una filosofía que reflexiona sobre su propia realidad y que en ese sentido debe ser entendida como una especie de Weltanschauung. Weltanschauung es una eh, palabra alemana que quiere decir cosmovisión o una visión del mundo, ¿no? Entonces la filosofía panameña debe entenderse, al menos para Chon, y esto es importante, como una visión del mundo que está en correspondencia con algunos procesos que se dan en la realidad panameña. Y ello es así. Otra de las cosas que dice Chon en esta tesis es que en Panamá se ha producido precisamente por ello un tipo de filosofía política más bien, y no hay otras reflexiones, por ejemplo, de carácter epistemológico, de carácter lógico. No existen reflexiones tampoco importantes de carácter ético, sino el fuerte de la filosofía panameña es la filosofía política o una reflexión sobre la realidad política panameña. Entonces esto es fundamental para entender por qué surge este tipo de preocupaciones. La preocupación en torno a lo panameño es una preocupación moral ciertamente, pero también es política, es profundamente política. La reflexión, como les comentaba antes, eh, esta presentación está enfocada en la filosofía académica, pero eso no quiere decir que no existiese una especie de reflexión filosófica sobre lo panameño antes de la fundación de la Universidad de Panamá. Aunque son pensadores, ensayistas ligados a la universidad, los que ofrecen algunas perspectivas. Entonces aquí reflexión filosófica tiene que entenderse en el sentido kantiano,
en el sentido de que la filosofía es una actividad caracterizada por el pleno ejercicio, el pleno y libre ejercicio de la razón, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien claro, es decir, no es una filosofía estrictamente académica, pero es un tipo de filosofía. En este sentido, la reflexión sobre lo panameño puede dividirse en tres periodos fundamentales. El primero, y así lo afirman Diego Domínguez Caballero, Moisés Chong, Isaías García Ponte, el mismo Soler, Ricaurte Soler y Ricardo Arias Calderón. Ellos admiten que Justo Arosemena es uno de los primeros en reflexionar sobre lo panameño, sobre la nacionalidad panameña. Entonces estamos hablando del siglo XIX panameño. Entonces la preocupación sobre lo panameño puede remontarse hasta ese entonces, ¿sí? Ya luego, una vez Panamá se convierte en república, existen una serie de intelectuales cuyos nombres aparecen aquí mencionados, Eusebio Morales, que les confieso es mi favorito por la manera en cómo escribe, por la escogencia de metáforas al momento de escoger. Su lectura me parece eh, genial, ¿no? Parece un tremendo escritor. José Dolores Moscote, Octavio Méndez Pereira, Rodrigo Miró, que ha sido catalogado como uno de los máximos estudiosos de la cultura panameña, Rodrigo Miró, a través de su literatura, por ejemplo, de su poesía. Tiene numerosos estudios sobre la literatura, la poesía panameña y numerosas reflexiones sobre qué es lo panameño. Roque Javier Laurenza, que es un intelectual panameño, que tiene algunos artículos que pueden encontrarse en la revista Lotería, donde reflexiona sobre los panameños, sobre lo panameño, el problema de lo panameño, también sobre la literatura panameña. Diógenes de la Rosa también. Diógenes de la Rosa tiene profundas reflexiones sobre el ser panameño, la esencia de lo panameño. Ricardo J. Bermúdez, Carlos Manuel Gasteazoro, que digamos, el primer historiador, podría decirse, o la primera persona que llega con un doctorado en historia a nuestro país. Y a partir de ahí forma toda una generación que actualmente aún existe en el Departamento de Historia. Uno de sus discípulos y estudiantes fue el profesor Celestino Andrés Araúz, eh, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Esto no es una lista, como pueden verlo, no es una lista exhaustiva, porque hay otros nombres que pudiesen incluirse, pero estos son nombres que dan para la lectura y dan también para la reflexión. He subrayado, he resaltado la figura de Octavio Méndez Pereira, precisamente porque García Ponte, que es un filósofo académico panameño, Isaías García Ponte, cuyo nombre es utilizado para referirse a uno de los auditorios de la Facultad de Humanidades, el Isaías García, como se le dice, eh, y también Ricardo Arias Calderón, eh, concluyen que es Octavio Méndez Pereira el primero en, en dar una respuesta eh, sobre aquello que conforma la esencia de lo panameño, ¿no? Méndez Pereira, en un artículo que fue publicado en el 46, pero ha sido reproducido varias veces, y existe una versión bastante actual, creo que del año 2010, en línea, que puede ser consultada gracias a la revista Tareas, que lo reprodujo. Este artículo se llama Panamá, País y Nación de Tránsito, ¿no? Entonces él ahí formula esta idea, la idea llamada del transitismo, es decir, de que en Panamá existe un cierto tipo de modelo, no solamente de economía transitista, sino eh, también existe una mentalidad o una psicología que podríamos llamar transitista. Nos dice Méndez Pereira, es una psicología ligera, despreocupada,
sin sentido de tradiciones, de constancia, ni aún de nacionalismo bien entendido, pues el que a veces ha apuntado ha sido de imitaciones de Fouet. Es decir, que nuestra psicología como panameño, como país de tránsito, es una psicología ligera, despreocupada, desarraigada en un sentido de que no se apega tanto a las tradiciones, y que de alguna manera es inconstante, ¿no? Ese es el tema que uno puede encontrar, por ejemplo, en las reflexiones académicas de estos filósofos. Diego Domínguez Caballero lo retoma nuevamente, Moisés Chong Marín, Isaías García Aponte, Ricardo Arias Calderón reconocen la importancia de Octavio Méndez Pereira, eh, digamos, como fundamental para el inicio de estas reflexiones en torno a lo panameño. Desde 1946 son filósofos profesionales, académicos, los que formulan el problema de lo panameño, y obviamente una figura importante ahí es Diego Domínguez Caballero, Moisés Chong Marín, como los habíamos mencionado, Isaías García Aponte, y Ricardo Arias Calderón, de quien en nuestra universidad no se habla mucho, quizás por cuestiones ideológicas, ¿no? Ricardo Arias Calderón, al menos su pensamiento ha sido recientemente rescatado y se han editado algunos tomos con algunos de sus ensayos, pero nuestra universidad en ese sentido no le ha dado mucha relevancia, a pesar de que me parece un filósofo que tiene mucho vuelo en términos teóricos. Este es el motivo central de la reflexión en torno a lo panameño. ¿Sí? Estas son citas extraídas del texto que les mencionaba eh, eh, de Octavio Méndez Pereira, ¿no? Eh, lo que se deduce al menos de estas citas es que eh, hace falta que definamos en términos generales nuestra personalidad. Es decir, qué es aquello que constituyen nuestros valores, eh, nuestras tradiciones, y ello, según Octavio Méndez Pereira, nos va a dar conciencia de nuestras propias potencialidades, ¿no? Eh, este es quizás el motivo central o el argumento central de esta tradición de pensamiento eh, en torno a lo panameño. Esto se puede resumir en esta frase. Los panameños estamos existencialmente urgidos a determinar cuál es nuestra esencia, qué somos, y de este modo cobrar conciencia de nuestro ser como nación, lo cual devendría, esta es la narrativa, ¿no? En un mejor conocimiento de nuestras potencialidades y mayor claridad sobre nuestros propósitos, que a su vez posibilitaría su consecución satisfactoria. Es decir, si los panameños llegamos a descubrir nuestra esencia, de alguna manera vamos a poder vivir mejor, vamos a poder conseguir de manera satisfactoria nuestros objetivos o los objetivos que nos tracemos, ¿no? Por ello, al menos esto es lo que la conclusión a la que llegan estos filósofos académicos, eh, es necesario emprender una investigación sobre lo panameño o formular una especie de teoría sobre lo panameño. Y a eso se abocan estos filósofos, ¿no? Cuando estamos hablando de filosofía académica, nos estamos haciendo referencia a estos filósofos que hemos mencionado. Y de hecho, las reflexiones en torno a lo panameño que vamos a ver son de estos filósofos. Diego Domínguez, Isaías García, Ricardo Arias Calderón. Vamos a ver la primera respuesta a esa pregunta sobre qué es el panameño, ¿no? Diego Domínguez defiende la existencia de una especie de intuición sobre lo panameño o de sentimiento de panameñidad, cuya supuesta clarificación nos revelaría nuestra esencia, nuestro ser panameño. Diego Domínguez Caballero parece encontrar en nuestra producción cultural, específicamente en nuestra literatura. De hecho, él cita el poema Patria de Ricardo Miró, el verso que dice: revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar. Según Diego Domínguez, eso expresa una conciencia por parte del poeta de que está separado de algo. Y ese algo es lo panameño, aunque no se pueda explicitar o no se pueda esclarecer o no se pueda decir con claridad qué es aquello que es lo panameño.
Entonces, Diego Domínguez nos dice, existe una intuición de lo panameño, pero de lo que se trata es de clarificar qué es aquello que es panameño, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo. Nuevamente, nos dice Diego Domínguez Caballero que esta investigación, esta clarificación sobre lo panameño, tiene algunos obstáculos. Y el obstáculo quizás principal es que el panameño padece de un complejo de inferioridad. Es decir, un cierto sentido de sentirse inadecuado, no sentirse a la altura de lo que dicha empresa requiere. En términos generales, los panameños necesitamos saber quiénes somos, ya que no tenemos conciencia clara de ello, pero ello a su vez nos lleva a dudar de nuestras capacidades para lograr ese objetivo. En este sentimiento, para Diego Domínguez Caballero, se encuentra una razón fundamental para llevar a cabo esta investigación sobre lo panameño. Fíjense lo atrevido de esta idea. El panameño es un ser acomplejado, o lo aqueja un llamado complejo de inferioridad o sentimiento de culpa, ¿no? Esto es una idea que puede parecer chocante. Habría que indagar más a ver si esto es así, ¿no? Eh, Nuevamente, Diego Domínguez en nuestra producción cultural parece encontrar la base para reflexionar sobre lo panameño. Pero, curiosamente, no llega a dar una respuesta definitiva sobre aquello que es lo panameño. Nos dice que es un ser acomplejado, que es importante en la investigación, y en uno de sus opúsculos, ya al final de su vida, nos dice que el panameño o Panamá es una nación que se está haciendo, o tiene una esencia que se está construyendo, lo cual es una salida elegante, pero tampoco responde a la pregunta exactamente sobre qué es lo panameño. Fíjense nuevamente, esta cita la traigo a colación para que se vea la relación con lo que decía Méndez Pereira. Y esto es fundamental porque la idea del lugar de tránsito, al menos para Diego Domínguez Caballero, parece impactar de manera importante en la psicología del panameño, en la personalidad del panameño, al grado de que nos dice que uno puede diferenciar, por ejemplo, en tres psicologías o tres tipos de psicología, tres tipos de personalidad. La personalidad del hombre o el habitante interiorano, del hombre de la ciudad y los llamados descendientes de antillano, que nosotros llamamos criollo. Fíjense que la zona de tránsito juega un papel importante porque estamos hablando de ensayos que se empiezan a dar a finales de la década del 40. ¿Eso qué nos quiere decir? Que ni siquiera existía el Puente de las Américas aún. El Puente de las Américas se llega a construir hacia 1962. Estamos hablando de un país que es bastante inconexo. Es un país, digamos, que no tiene la infraestructura que tiene hoy. Y esto es importante entenderlo para que se entienda en el contexto en el que surge este tipo de reflexión. Es decir, la zona de tránsito parecía crear tres, tres psicologías diferentes, al menos para Diego Domínguez Caballeros, lo que lo hacía muy diferente. Muy diferente, digamos, en términos de grupo, ¿no? Fíjense nuevamente, los descendientes de antillanos. La construcción del canal tiene un impacto importante. Luego de la construcción del canal, han quedado ciertos grupos que viven acá, ya como grupos migratorios, ya radicados, que han tenido descendencia, pero para Diego Domínguez esta es una no muy sana inmigración que hemos sufrido. Hay un elemento, digamos, racial que parece entender como importante en la personalidad del panameño Diego Domínguez. Esto es importante entenderlo. El canal parece entonces constituir un elemento importante que parece impactar en la psicología del panameño. Creo que algo que no mencioné antes,
en el ensayo de Méndez Pereira, él empieza con una cita de Gabinet. Gabinet también es uno de los representantes de esa generación española llamada la generación del 98, que se pregunta por qué es ello qué es aquello que es España, qué es ser español, en fin, ¿no? Esta es otra reflexión, siguiendo un tanto las ideas de Diego Domínguez Caballero. Isaías García Aponte nos dice que la panameñidad es aquello que subsiste y precede a todas las manifestaciones simbólicas, es decir, el arte, la poesía, la música, sirviendo de base estructural. Entonces, el Isaías García, que este es otro de los filósofos académicos que reflexionan sobre el ser panameño, nos dice que la panameñidad se entiende mejor como estilo, ¿no? Una especie de estilo, un poco la idea está al estilo panameño, ¿no? Nuevamente se puede encontrar en este pensador. Como les comentaba, García Ponte asume las perspectivas de Méndez Pereira y de Diego Domínguez Caballero y concluye que una de las características fundamentales del panameño es la solitariedad. Fíjense que la palabra solitariedad fue introducida por Miguel de Unamuno, nuevamente. Miguel de Unamuno es otro de esos representantes de la generación española del 89, 98, a veces confundo esa fecha, que reflexiona nuevamente sobre qué es ser español, ¿no? Según García Ponte, la solitariedad es la actitud espiritual común a los distintos sectores que ya nos mencionaba Diego Domínguez Caballero. Fíjense nuevamente, el panameño se caracteriza por su solitariedad, pero también por su madurez e inestabilidad emocional, inestabilidad mental, ¿no? Psicológica, emocional. Nuevamente, la solitariedad aparece como una actitud de los panameños que tiene, digamos, manifestaciones diferentes. Por ejemplo, en las personas del interior, tiene su origen en la impotencia ocasionada por la hostilidad que le ocasiona el entorno y lo hace de alguna manera ensimismarse y ser pasivamente contemplativo. Las personas del interior aparecen como desamparadas, solas, abandonadas a su destino. Otra de las características que menciona García Ponte sobre las personas del interior es su carácter o su tendencia a la hermandad, ¿no? Que tienden a ser muy amistosos, y él utiliza la figura de la Junta de Embarre, para ejemplificar lo amistoso de las personas del interior. Fíjense que tanto Diego Domínguez Caballero como García Ponte ven al hombre del interior como con una cierta amabilidad, pero al hombre de la ciudad o a las personas de la ciudad sí, sí los critican de manera bastante acre. Fíjense, por ejemplo, lo que nos dice García Ponte sobre los habitantes de la ciudad. La solitariedad es producida por el sentimiento de los otros. El hombre de la ciudad vive desarraigado de los otros, indiferente a los otros. El panameño también, nos dice García Ponte, tiene un sentimiento de amor elevado por la libertad y es de algún modo egocéntrico, ¿no? Egoísta. Como les decía, otra de las características es su inmadurez e inestabilidad mental, que es una característica que que García Ponte define como fundamental para entender la personalidad de los panameños. Fíjense la cita que les he traído para que se entienda un poco mejor lo que quiere decir García Ponte con esto de la inmadurez e inestabilidad mental, que es un pueblo de grandes planes, pero de pocas ejecutorias. De tanto planear y no hacer nada, en nuestro espíritu se va anidando el convencimiento de que somos incapaces para la verdadera creación, para darle sentido y dirección a nuestra vida. Con el descontento en el alma y desánimo en el corazón, seguimos nuestro camino, desconfiando de unos, indiferentes a todos.
Es decir, el pueblo panameño posee una inmadurez que lo lleva a, a idear grandes planes, pero que de alguna manera no llega a concretar. Panameño no logra eh, eh, sus objetivos, por así decirlo, porque es inmaduro e inestable en términos mentales, ¿no? Algo que es importante mencionar, García Ponte también eh, utiliza la literatura panameña o intenta reflexionar sobre los productos culturales panameños como la literatura, específicamente la poesía, la novela, la pintura, pero según García Aponte, estas no reflejan el alma panameña. Y aquí nuevamente tenemos, es decir, que no es original, nos dice García Ponte, porque tiende a imitar estilos de otras partes, en fin. Y esto es curioso porque aquí pudiésemos decir que García Ponte incurre en una falacia que se conoce con el nombre petitio principi, en latín, o petición de principio, que no es más que asumir aquello que debe ser demostrado. De alguna manera, García Ponte asume que existe eh, algo que es panameño, que la literatura y la pintura no reflejan, pero él mismo no define y no muestra qué es aquello que no refleja, ¿no? Hay un poco tanto de contradicción en términos lógicos. Otra de esas respuestas fue dada por el filósofo Ricardo Arias Calderón. Nuevamente, Ricardo Arias Calderón asume también la idea de Panamá de tránsito propuesta por Pereira y lo considera como un tema central o recurrente en la autoconciencia de lo panameño, y parece suponer una cierta ambivalencia valorativa con respecto a los elementos que componen nuestro imaginario. La idea de Panamá de tránsito parece nuevamente dividir al Panamá o hacer que el Panamá sea desigual en términos de mentalidades. Y nos dice, eh, una cosa es los habitantes que se encuentran alrededor de la zona de tránsito y otra mentalidad es de las personas que viven hacia el interior, ¿no? Acepta también la idea de que el panameño padece un complejo de inferioridad, pero nos dice que este complejo de inferioridad hace que todas las tareas que se propone, incluso eh, la búsqueda de su propia identidad, estén teñidos de una infravaloración de los contenidos, propósitos y de los esfuerzos mismos como un modo de precaverse ante el posible fracaso. Ellos suponen una actitud distendida y una valoración ambivalente de las mismas. Es decir, el panameño de alguna manera no logra comprometerse con aquello que se propone y lo lleva a cabo de una manera distendida, relajada, eh, como esperando incluso de alguna manera fracasar en tales empresas o en las empresas que se propongan, ¿no? Un indicio, fíjense, y esto es una de las características para Ricardo Arias Calderón fundamental de los panameños, es que el panameño es desconfiadamente disponible, ¿sí? Esta desconfianza de los panameños, dice, toma la forma de astucia y sagacidad. Podríamos hablar hoy de juega vivo, ¿no? Es el término que utilizamos hoy, lo cual hace que los panameños sean desconfiadamente disponibles, lo cual nuevamente tiene manifestaciones distintas hacia afuera, extranjeros, turistas, y hacia adentro, con nacionales, grupos migrantes establecidos. Hacia adentro, esta disponibilidad, nos dice Calderón, se expresa una cierta capacidad de integración sin que ello suponga una asimilación y fusión que llegue a crear una especie de síntesis. Ocurre más bien una especie de adición colateral de las distintas formas de los grupos, de los grupos que habitan en el país. Es decir, a pesar de que nosotros recibimos distintos grupos de distintas etnias, culturas, no se logra fundir esos distintos grupos y esas distintas etnias en una especie de síntesis. Más bien se mantienen separados como en forma de comunidades. Por ejemplo, hablábamos de la comunidad hebrea, de la comunidad china, de la comunidad musulmana. De alguna manera ellos no logran integrarse y se da un nivel de asimilación, por así decirlo, eh,
de estos grupos creando una especie de síntesis. Hacia afuera, dice Calderón, se expresa en una cierta actitud de tolerancia que envuelve una actitud de laceferista, de indiferencia con respecto a los individuos y grupos que yacen en el interior de su convivencia y que componen la sociedad panameña. Esta tolerancia presupone una visión relativista de las cosas, que es una característica fundamental del panameño, nos dice Calderón, y opiniones que hace que las opiniones divergentes no sean tomadas en serio o sean tomadas con indiferencia, aunque haya un esfuerzo por comprenderlas. Ello hace que expresar o recibir opiniones sea siempre evaluado como una expresión de la personalidad de quien las emite. En términos generales, hay una frase muy utilizada por los panameños, bueno, esa es tu opinión, respeto tu opinión, pero no la comparto. Cosas como esas, ¿no? Son expresiones muy características de nuestra mentalidad. Ello hace nuevamente que se evalúen las opiniones como parte de la personalidad de las personas que las emiten, y las personas que reciben las opiniones simple y sencillamente adopte cierta actitud emocional que puede ser entendida como simpatía o antipatía. Es decir, las opiniones de los demás no son evaluadas sobre la base de criterios lógicos epistemológicos como lo de verdad y error. De alguna manera todo el mundo tiene razón. Todo el mundo tiene su verdad. Y esto es bastante peculiar, me parece a mí sugerente, ¿no? Uno puede palpar estos elementos en la sociedad actual panameña. Ya para terminar, algunas consideraciones finales. Estas son opiniones personales que también he tomado de algunos autores. Por ejemplo, la primera es el hecho de que responder o definir qué es aquello que es panameño es difícil. O sea, no es posible dar una definición de qué exactamente son los panameños, porque esas definiciones en términos generales siempre tienden a ser parcial, antojadizas, y que envuelven también criterios de carácter subjetivo, ¿no? Eso es lo que nos dice el profesor Díaz Montilla en un artículo publicado en Cátedra número 13 eh, en el año 2016, que pueden encontrar y consultar. Desde mi perspectiva, también hay un problema con el esencialismo psicológico. Cada vez que usted se pregunta, por ejemplo, cuál es la esencia de lo panameño, usted está incurriendo en el pensamiento de carácter esencialista, que ha sido estudiado por la psicóloga Susan Hellman en un libro monumental que se llama The Essential Child, publicado en 2003. Ella argumenta que el esencialismo es un sesgo cognitivo y hoy se considera así. Es una tendencia muy enraizada psicológica en los seres humanos a imaginar que existen, digamos, fuerzas o existen características muy particulares que hacen que las personas sean lo que son o se comporten de la manera en que se comporten. Fíjense que el problema con este sesgo se puede ver mejor con respecto a los prejuicios que existen en relación a la mujer, por ejemplo. Cuando se habla de la mujer, se tiende a hablar de manera esencialista, pensando que la mujer o una mujer debe poseer un cierto tipo de características o que los hombres deben poseer también un cierto tipo de características. El esencialismo psicológico es la base también de algunos prejuicios de carácter racial. Eso ha sido estudiado, por ejemplo. Entonces, estas reflexiones sobre los panameños en muchos casos tienen ese tipo de elementos, ¿no? Un cierto tipo de racismo se puede encontrar en algunos pensadores, sobre todo en Diego Domínguez, eh, y también en Méndez Pereira de alguna manera, ¿no? Se puede encontrar este tipo de esencialismo. Eh, y tercero, esta es una opinión personal, que me parece sugerente, si queremos entender a Panamá como una nación,
Panamá es una nación, independientemente de lo que nos hayan dicho los pensadores antes mencionados. Si queremos entender a Panamá como una nación, debemos entenderla en el sentido de comunidades imaginadas, que es una idea propuesta por el politólogo irlandés Benedict Anderson, que él se ha posicionado luego de la publicación de su libro Comunidades Imaginadas en el año 83, se ha posicionado como una de las figuras líderes sobre la reflexión en torno al nacionalismo, ¿no? Eh, las comunidades imaginadas, nos dice Anderson, es una categoría que nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué personas eh, de un mismo país, a pesar de que no se conocen, a pesar de que nunca se hayan visto, se entienden como miembros, partes de una comunidad. Estamos hablando a nivel de representaciones. Entonces, estos individuos se sienten también miembros de una cierta comunidad que es de carácter horizontal, que comparte ciertos rasgos. Por ejemplo, en Panamá, eh, creemos que eh, existe un cierto modo de hablar de los panameños. De hecho, hay una canción popular que se llama Hablar como Pana, del artista Cafubanto. Es decir, hay un modo muy particular, nuevamente la idea esta de un estilo particular panameño, está allí, pero está en nuestra psicología como pueblo. Entonces uno pudiese decir que Panamá es efectivamente una nación si la entiende desde esta categoría, ¿no? De la categoría de comunidades imaginadas. Obviamente, que sea una comunidad imaginada no quiere decir que existan una manera tajante, rígida, una definición, como lo quería Diego Domínguez y otros filósofos. eh, no es posible tal definición, pero si se utiliza una categoría como comunidad imaginada, los panameños se reconocen a sí mismos como panameños. Eh, las personas que han tenido la posibilidad de estar en el extranjero y encontrarse algún panameño, habrán notado que es muy fácil reconocerse por la manera en cómo se habla, por ejemplo. Y esta eh, es una característica fundamental, quizás para entender el panameño, su habla. Habría que estudiarla mucho más a fondo. Eh, ya para finalizar, personalmente siento que hay algunas ideas de estos filósofos que hemos mencionado acá que son sugerentes, sobre todo algunas ideas de Ricardo Arias Calderón. Eh, pero la investigación sobre qué constituye aquello que es panameño propiamente le corresponde a ustedes, precisamente los antropólogos, eh, quizás en menor medida los sociólogos, porque estamos hablando a nivel de representaciones sociales, es decir, cómo nos entendemos como panameños. Creo que esa tarea les va mejor a ustedes en términos disciplinares que a los filósofos, ¿no? Porque los filósofos estamos acostumbrados de alguna manera, como nos diría de cara, a decir cosas extrañas, ¿no? En algún sentido a veces eh, ridículas pueden ser, ¿no? Esta ha sido mi presentación, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, profesor Fernando. Bueno, tenemos algunas preguntas seguramente. Por mi parte, me gustaría saber si usted en esta revisión bibliográfica, sobre todo del siglo XX, cuando se habla de esa panameñidad o de lo de ser panameño, nos estamos refiriendo a digamos, a un grupo en particular, porque yo supongo que no se evaluaba, por ejemplo, a las comunidades indígenas o a... Exacto. Exacto, creo que lo ha visto muy bien. Primero hay que entender que las personas que reflexionan sobre lo panameño están bien distanciadas del resto de los panameños, al menos en esa época. Estamos hablando de personas de clase media que tienen un nivel educativo bastante elevado para el resto de la población. Estamos hablando a mediados del siglo XX. Entonces, las preocupaciones que ellos tienen y las ideas que tienen son sus valoraciones como grupo social sobre qué es aquello que es panameño.
Ellos intentan crear una teoría sobre lo panameño sobre la base de que ellos determinan que el panameño no tiene conciencia de sí, lo cual es bastante caprichoso. Lo cual es tanto como decir que el panameño es un ser alienado, que no tiene conciencia de lo que es, de qué quiere, etcétera, etcétera. Entonces hay un nivel ahí de capricho en ese sentido. Otra cosa que quisiera observar, esta reflexión sobre lo panameño, luego de 1968, desaparece por completo de la intelectualidad panameña, precisamente porque inicia el proceso de dictadura militar y el Estado de alguna manera asume la consigna nacionalista y emprende ese proceso, digamos, por la eh, liberación nacional, etcétera, etcétera. Eh, es decir, esta preocupación sobre lo panameño eh, queda de lado eh, y no existe más, no existe más, no existe, posteriormente al 68 no se encuentran rastros de ella. Hay personas que han escrito un poco sobre, algunos colegas, pero es, digamos, un poco más bien, en un sentido más bien laudatorio, ¿no? Eh, Diciendo, por ejemplo, que Diego Domínguez, el padre de la reflexión en torno a la nacionalidad, y no hay una crítica con respecto a eso. No hay una crítica con respecto a si lo que se ha dicho por este grupo de filósofos tiene algún asidero en la realidad, si es una representación eh, exacta o adecuada de lo que es la mentalidad panameña. Eh, en fin, es decir, este tema de los panameños desaparece por completo. Y la recuperación del canal parece, eh, de alguna manera, tener un impacto importante y cambia la temática. Eh, no solamente en el ámbito de la filosofía, sino también en la literatura. En el ámbito de la poesía, por ejemplo, eh, el tema nacional, la preocupación nacional desaparece casi que por completo. No existe. Los poetas, digamos, actuales, relativamente jóvenes, eh, sus temáticas o sus preocupaciones, sus motivaciones parecen ser otras, ¿no? Parecen ser sus propias, digamos, eh, su subjetividad, ¿no? No tanto la subjetividad colectiva, ¿sí? Sí, bueno, antes de darle paso a mis compañeros, bueno, yo también quería hacerle otra pregunta sobre este tema, pero bueno, ya me ha respondido un poco sobre el tema del canal, que cuánto podría representar esa panameñidad a mitad del siglo XX a través del canal, cuando el canal estaba siendo manejado por estadounidenses, digamos, y ya luego vienen ese conjunto de, digamos, movimientos estudiantiles desde la Universidad de Panamá, luego el Instituto Nacional, pero que bueno, que va apropiando, digamos, esa parte como parte de lo panameño, de pertenencia, pues. Sí, efectivamente, el hecho de que en ese momento el canal no es panameño, están los estadounidenses aquí, controlan el canal, ese es un tema que recurre, eh, sobre todo en Diego Domínguez, Caballero, es importante, en Méndez Pereira también. Hay ese miedo por ser de alguna manera absorbidos y que aquello que es panameño desaparezca, ¿sí? Entonces, por eso, esa es otra de las motivaciones, por eso es importante definir cuál es nuestra esencia, asentar nuestra nacionalidad, etcétera, etcétera. El canal y la presencia de los estadounidenses aquí es sumamente importante y tiene un impacto importante en la psicología de esta generación, efectivamente. Bueno, adelante, Rita o Aarón, si quieren comentar algo. Bueno, eh, ya serían buenas tardes. Lo primero, agradecer a Fernando por esta excelente disertación en medio de esta tertulia antropológica, que es una iniciativa académica, pues, de una nueva generación de gente, ¿no? Y precisamente Fernando expresa muy bien una nueva generación de profesores de filosofía que de una u otra manera pues están encarando ciertas problemáticas
haciendo ciertas relecturas y destacando ciertas preocupaciones que en algún momento pues fueron abandonadas. Precisamente iba a abonar sobre lo que mencionabas, de que en el 68 pues se clausura cierta discusión sobre lo panameño. Los primeros acercamientos que tuve con este tema pues son de Isaías García, Naturaleza y forma de lo panameño, y alguna que otra lectura de Diego Méndez Caballero que muchas veces son inaccesibles. De repente de ahí salen ciertas tareas. De repente la reimpresión de sus obras, habría que ver qué es lo que dijeron, ¿no? Eh, Igualmente, la pregunta, para ser puntual, era si, pues, precisamente en esa ruptura que se da en el 68, eh, se podría entender parte de la crisis de los sistemas políticos que hay en la actualidad. Porque cuando nos sentamos en algunos balances con algunos compañeros, y me hubiese gustado que aquí estuvieran algunos compañeros, de hecho, René, Jorge o Gilberto, para que escucharan una problemática que de una otra manera parte del diagnóstico, y bien lo mencionaste, es que es una cuestión interdisciplinaria, no solamente de la filosofía, sino que debe haber una complementariedad entre la filosofía, la sociología, la antropología y la historia también, ¿no? Tratando de escudriñar ciertas cosas en el pasado para comprender este presente, ¿no? Yo veo no sé si podría eh, abonar un poco sobre eso, ¿no? Si en esa crisis que se da en el 68, o no tanto crisis, vamos a decir, en esa ruptura, se puede entender el momento presente en donde los partidos políticos, o vamos a decir ciertos sectores de la política panameña, de repente no te gusta la política, pero eh, se puede entender esa falta de conocimiento sobre lo panameño, en el sentido de que hay gente que no hace ese match. Eh, Vamos a hablar abiertamente, la izquierda no hace match con lo panameño. Y yo le he dicho a mis compañeros, es porque no lo entienden. No se han puesto en la reflexión sobre qué es eso que distingue al panameño, las principales preocupaciones, las características que hacen ser y hacen identificarse a ese panameño con determinadas ideas. Yo siento que eso pues es una tarea pendiente y que pues me alegro que se haya pues expresado aquí. Queda el compromiso nuestro como parte del equipo organizador del evento de divulgar esta tertulia antropológica para, ¿por qué no?, abrir el debate, ¿no? Y de repente que esta sea por lo menos la primera de tal vez otras sesiones, incluyéndote a ti y de repente incluyendo a otra gente que pudiera fortalecer ciertas discusiones, no acabarlas, porque creo que es un tema amplísimo, pero sí quedaría ese compromiso. No sé si me quedé con la pregunta, si se me entendió, pero es más o menos la preocupación que tengo, ¿no? Y te puedo decir que hace un mes lo discutía con, con René. Sí, bueno, yo creo que en términos generales el 68 es importante. Quizás el- el- lo más relevante en ese sentido es que el PRD aún nos gobierna, ¿no? Y nos ha gobernado luego de la invasión eh, durante 3 periodos. Y es producto de ese proceso, ¿no? Quizás esa es la muestra fundamental, ¿no? De que el 68 ha jugado un impacto importante, pero hablando, digamos, en términos de la comprensión en torno a lo panameño, el 68 también tiene una, un impacto importante, porque simple y sencillamente desaparece. Se asume como una consigna del Estado, pero la intelectualidad no se ocupa más, fíjense, ni por parte de pensadores de la izquierda, no se ocupan más sobre ese tema.
Por ejemplo, en Soler no hay un esfuerzo por responder a esa pregunta sobre lo panameño. Uno difícilmente puede encontrar una reflexión sobre lo panameño, lo cual no quiere decir que él no haya hecho estudios sobre las ideas o la conciencia, las formas ideológicas, como él le denominaba, pero él se queda en el estudio de las formas ideológicas, pero a nivel de élite, ¿no? De hecho, las formas ideológicas termina diciendo que las élites a inicios del siglo XX hay un retroceso a ideas que pertenecen al siglo XVIII. Es un poco también la tesis de la profesora Patricia Pisurno en Miedo a la Modernidad, es decir, que hay un momento en la evolución de la República, sobre todo en las primeras décadas, en las que los grupos élites frenan el avance de la modernidad y aunque hay, digamos, el desarrollo de ciertas estructuras, sobre todo por parte de los gobiernos de Porras, se crean ciertas estructuras, los archivos nacionales, hay un esfuerzo por darle un nivel de coherencia a la historia panameña, en fin, eh, pero a nivel de conciencia, es lo que nos dice la profesora Pisurno, hay un freno. Y la educación tiende a reproducir ciertos valores del siglo XVIII, valores aún escolásticos, ¿no? Conservadores, si se quiere, que no van eh, en sintonía con el desarrollo o con la modernización que está teniendo el Estado, sobre todo a inicios de la República. Fíjense que Panamá, en términos de generación, madura muy temprano. Ya estamos hablando en la década del 20, hay toda una generación de intelectuales, Rogerio Sinán, Clara González, en fin, hay un cúmulo de jóvenes, que son jóvenes en ese momento, que está preocupado por los problemas nacionales, que está intentando abrir espacios, que está intentando construir cierta institucionalidad. Entonces, esos son fenómenos que se dan sobre todo a inicios del siglo XX que de alguna manera no van a tener tanta constancia en el tiempo. Y ya obviamente hace 1968, muchos de esos esfuerzos terminan o por asimilarse o por dejarse de lado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la antropología, se asimila el desarrollo de la antropología y aparece la figura de Reina Torres de Araúz, que es una figura importante. Pero hay que entender que Reina Torres de Araúz, como lo admiten sus propios estudiantes, discípulos, era muy querida por el régimen militar, al grado de que podía ser, a pesar de ser una mujer, en medio del siglo XX, podía hacer expediciones en el Darién. Eh, la pregunta es cómo ella lograba eso, porque tenía el apoyo, digamos, del gobierno militar, ¿no? De alguna manera el desarrollo de la antropología en la figura de Reina Torres de Araúz eh, está también ligado al proceso, digamos, de dictadura militar, revolucionaria, como se le quiera entender, eso depende de la orientación ideológica, ¿no? Pero hay otras que quizás se dejan de lado, que por el caso de la reflexión filosófica en torno a lo panameño. No sé si eso contribuye en algo a la preocupación que planteabas. Sí, sí, gracias. El mismo Ahí, Soler, por ejemplo, el mismo Soler era un intelectual aupado por los militares. Eso hay que también decirlo. Era muy amigo de los militares, ¿no? Eh, bueno, primero agradecerte, Fernando, porque pues siento que es un tema que vale la pena, sobre todo en momentos como los que vivimos. Yo recuerdo que en alguna ocasión una profesora de turismo hacía esta pregunta de por cómo nosotros nos identificábamos como panameños o Sí, qué era lo que hacía que nosotros nos consideráramos panameños. Entonces, eh, empezabas por decir, sí, si estoy en el extranjero y veo en una vitrina una bandera de Panamá, o sea, eso me identifica como panameño o eso hace que yo me sienta panameño. O de pronto que te encuentras con otra persona que es panameña en un lugar en donde no hay más nadie que sea panameño. Entonces, eh,
quizás también es lo que mencionabas, ¿no? Es un poco subjetivo el tema de realmente explicar o expresar qué es lo panameño o cómo identificarte como panameño. Entonces también esta reflexión que hacías en torno a cómo se ve la persona que vive en la ciudad y cómo se ven las personas que viven en el interior, parte también un poco de eso, ¿no? De cómo nos hemos concebido, quizás un poco hablando en términos durkheimianos, este tema de cómo se crea la comunidad, se crea desde un tipo de solidaridad muy distinta a la que vivimos actualmente o a la que podemos encontrar dentro de la ciudad, que es un poco más, las personas mucho más especializadas en una cosa, en otra, mucho más alejadas. En cambio, cuando vas a las comunidades te das cuenta de que ese tipo de solidaridad cambia precisamente por el contexto en el cual están o en el cual conviven, ¿no? Es mucho más cercano, o sea, al final, si pudiéramos seguir analizando o buscando realmente qué es esta panameñidad, te vas a encontrar con que quizás el cómo lo entiende una persona del campo o con qué se identifica va a ser muy diferente a cómo lo vea una persona que vive en la ciudad. Y quizás allí también nosotros tendríamos que, como académicos o como investigadores, expresar esas cosas que se dan en la actualidad que quizás estos investigadores en el pasado no lo vieron. Quizás el ser panameño hoy en día no es solamente un tipo de ser panameño, sino que hay toda una tipología en torno a eso y quizás hablando un poquito del tema de la identidad, ¿no? Quizás Canclini lo expresa muy bien, ya no estamos hablando de un solo tipo de identidad, sino de varios tipos de identidad que pueden convivir dentro de un mismo contexto. Entonces, pues sí, definitivamente que poder seguir analizando y estudiando el tema de cómo sentirte panameño, yo diría que es interdisciplinario. Yo digo que no solamente desde la filosofía, sino desde otras disciplinas y al final poder unirlas todas para poder realmente sacar los objetivos, ¿no? Realmente definir en algún momento, bueno, esto es lo que nos define como panameños o esta es la panameñidad. Diría que... Creo que como comentario a lo que decías, me viene a la cabeza lo que ocurría en julio en el país. En julio, algunos pensadores de izquierda hablaban de un estallido social en el país. Pero cuando uno hila un poco fino, ve eso que tú apuntas, precisamente las diferencias en la conciencia de las personas. Algo muy importante al menos de ese estallido, para utilizar la palabra, pero estallido de protesta, tanto como estallido social me parece exagerado. Este estallido de protesta fue precisamente que distintos grupos tenían consignas distintas. En la ciudad la gente estaba protestando por la corrupción, por la gasolina, etcétera, etcétera, porque es donde se concentra la mayor cantidad de automóviles, etcétera, etcétera. Pero en Los Santos, donde existe, por ejemplo, una representación importante de los productores, las consignas eran otras. En Veraguas eran otras. Los indígenas que en algún momento, sobre todo los dules, plantearon la posibilidad de unirse a las protestas. Ellos tenían unas consignas también muy propias que tenían que ver con sus territorios. Es decir, no había una consigna unificada más allá de la gasolina y los altos precios de los medicamentos y los productos alimenticios. No existía algo que unificase esas protestas, ¿no? Entonces eso también expresa una cierta, no solo preocupaciones diferentes, sino también quizás una manera de ver el país de manera diferente, ¿no? Fíjense, nuevamente, o sea, la mesa del diálogo empezó a incorporar consignas, empezó a incorporar demandas. Las demandas que luego se convirtieron en la mesa del diálogo, no todas llegaron al mismo tiempo, ellas se fueron incorporando, ¿sí? Y eso hay que entenderlo también porque es una categoría de análisis que a veces se repite, que existen varios Panamás, que existen 4 Panamás, pero no se utiliza también como categoría de análisis, ¿no? Eso es interesante también incluirlo a la hora de entender y pensar el país. Bueno, por no nuestra sé si parte, alguien más tiene... Ajá. sí.
No sé Sí, si si alguien alguien más tiene tenía alguna alguna pregunta. pregunta para terminar. Bueno, entonces por nuestra parte queremos agradecer a todas las personas que están implicadas en este proyecto, que es la tertulia antropológica, a la Hora 3, a la revista Contacto, a Antropología Pública Panameña y a la Escuela de Antropología, y al profesor Fernando Vázquez por esta magnífica exposición que nos hace reflexionar desde distintos puntos de vista, desde la historia, desde la filosofía y desde la antropología, lo que es ser panameño, y que creo que lo que ha dicho Aarón también es muy importante. Ya podemos seguir incluyendo a otras personas que puedan ir analizando. Yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Permiso, profe, yo también quiero dar mi opinión. Adelante, Yanavi. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yanavi del Moral. No sé qué facultad ahorita es la que estén dando, filosofía o algo así, pero yo soy de turismo. Pero me gustó mucho, mucho lo que estaban hablando de cómo son los panameños, qué es el panameño, y me parece bien cómo lo definieron. Quería dar mi mensaje de esa manera, de que iba en el metro y iba mucha gente quedó como pendiente a lo que estaban diciendo. Eso es muy bueno. Gracias por ponernos en altavoz en el metro. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos cerrando esta tertulia antropológica, y recuerden que lo vamos a estar compartiendo tanto en el canal de YouTube como en el podcast que tenemos en Spotify, Curiosos, así que ya le estaremos compartiendo por allí. Así que chao.